esposa del Rishi Atri, oró ante los señores Brahma, Vishnu y Shiva de la siguiente manera: mis señores, si están complacidos conmigo y si desean que yo les pida alguna clase de bendición, entonces les ruego que se junten y se conviertan en hijo mío. Los señores aceptaron esto y en forma de Dattatreya, el Señor expuso la filosofía del alma espiritual y especialmente instruyó a Alarka, Prahlada, Yadu, Jaihaya, etc. Bueno, para contextualizar un poquito, están los sabios de Naimisharanya, y bueno, y ellos le hacen algunas preguntas. Quien encabeza a los sabios es Shaunaka Rishi y le están haciendo las preguntas a Sutta Goswami. Entonces, en una de las preguntas que le hacen es: por favor, describa las aventuras del Señor en sus varias encarnaciones. Y Jiva Goswami explica que en realidad esto se refiere a lo que Champa hizo mención en la clase pasada acerca de los Purusha Avataras. ¿Quién sabe lo que son los Purusha Avataras? ¿Sí? Karana Kasa Vishnu, Shiva Kasa Vishnu y Karma Kasa Vishnu. Perfecto. No, pero no dijo quién. ¿Quién? Son? No, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Preguntó. Bueno, sí, Tenemos otra pregunta. tal vez. Aprobé. No la formule bien a la pregunta, pero para me entender. Muy bien, 10. Y después, esa es la pregunta 4 que la hacen. Y la pregunta 5, A ver quién lo sabe. Ajá. le preguntan, es muy parecida, ¿cuáles son las... Antes le preguntaron cuáles eran las aventuras. Y ahora le pregunta cuáles son las actividades de las diferentes encarnaciones del Señor. A ver si Parán sabe. Ahora sí. Pará, no. Todo el piso de Porque Pará no es que el único alumno. Qué vivo. Entonces, bueno, esto se comienza a responder en el tercer canto. Recién ellos están haciendo las preguntas en el canto 1 y esto se comienza a responder en el tercer canto, cuando empieza a hablar de las diferentes encarnaciones. Y bueno, acá se está hablando de Dattatreya. Entonces, nosotros lo estuvimos viendo en el sí, creo que fue en el canto 4. O en el Kardama canto 3. Canto 3 de Kardama Muni. Entonces, bueno, vimos la primera parte en donde Kardama se casa con Devahuti. Y ellos tienen 9 hijas mujeres y Kapila. Una de esas hijas es Anasuya. Sí, me acuerdo. Entonces Anasuya se casa con Atri. Entonces lo que habíamos visto es que ellos, la percepción que tenían acerca de la divinidad de Dios, no era muy adecuada, no era muy, como que no era concreta. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos oraron a la divinidad, descendieron Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces, bueno, cuando descienden, Anasuya hace esta oración, ¿no? Que los 3 aparezcan como sus hijos. Entonces, Brahma aparece como Soma. Dattatreya, Vishnu aparece como Dattatreya, como una porción plenaria de Dattatreya, y Shiva aparece como una porción plenaria en la forma de Durvasa. Y bueno, en el canto 9 se dice que de las lágrimas de júbilo que Atri largó por la emoción que él tenía de haber visto a estas 3 deidades, que eran Brahma, Vishnu y Shiva, Anasuya queda embarazada. Muy interesante. Embarazo. Sí. Eso se dice en el canto 9. Y 9, capítulo 14, verso 3.
Y bueno, y después, ¿Por qué se habla ahí de eso? ¿Te acordás? en el canto 9, Sí. el verso hablaba de, me parece que de Soma o de Dattatreya, no me acuerdo, pero bueno, está hablando de ellos dos. Después, no leí mucho, leí 3 versos nomás. Y más que nada de Soma estaba hablando, y Prabhupada hace una especificación, porque también se habla de otro Soma, pero que es de otro, que es Soma el de la luna. Claro. Entonces dice que es otra historia. Que en la historia donde aparece Dattatreya con Soma, que Soma es una porción plenaria de Brahma. Bueno, después el texto 12 dice: la séptima encarnación fue Yagya, el hijo de Prajapati Ruchi y su esposa Akuti. Él controló el período durante el cual ocurrió el cambio del Manu Swayambhuva y fue asistido por semidioses tales como su hijo Yama. Significado. Los cargos administrativos que ocupan los semidioses para mantener las regulaciones del mundo material se les ofrecen a los más elevados de los seres vivientes piadosos. Cuando hay escasez de esa clase de seres vivientes piadosos, el Señor se encarna como Brahma, Prajapati, Indra, etc. y asume el cargo. Durante el período de Swayambhuva Manu, el período actual es el de Vaishvavata Manu, pero en el periodo de Swayambhuva Manu no había ningún ser viviente apto que pudiera ocupar el puesto de Indra, el rey del planeta Indraloka. En esa ocasión, el propio Señor se convirtió en Indra. Asistido por sus propios hijos, tales como Yama y otros semidioses, el Señor Yagya dirigió la administración de los asuntos universales. Así que Yagya, siendo... O sea que el asunto ese de no conseguir presidente del templo y todo, viene universalmente. Bueno, conseguir, entonces tiene que venir Vishnu mismo. Sí. El problema es que no viene ahora. Sí. No, pero cuando no hay presidente, ¿quién se pone? Y Krishna se lo sabe. Sí, bueno, sí, es verdad. Bueno, entonces también estuvimos viendo que Swayambhuva Manu se casa con Shatarupa. Y de ahí nacen Devahuti, Akuti y Prasuti. Bueno, y también está Priyavrata, que tuvo 2 hijos varones, Priyavrata y... ¿Quién se acuerda de quién era el otro? Utanapada, que era el papá de... De Rubita. que lo estamos viendo ahora. Sí. Los devotos que participamos del Bhagavatam Sangha. Entonces, bueno, una de las hijas de Swayambhuva Manu, Akuti, se casa con el Prajapati Ruchi. Y de ahí nacen Yagya, que bueno, era Vishnu, y Dakshina, que era Lakshmi. ¿Alguien se acuerda de qué pasó con ellos dos, con Yagya y Dakshina? Lo vimos, yo no me acordaba. Pero pará, Yo- ¿en qué? Ponernos en órbita, ¿en qué parte era? ¿En qué estaba? No me acuerdo específicamente, pero bueno, era cuando estaba hablando de la descendencia de Swayambhuva Manu. Primero habla de Vahuti Kapiladeva, o antes, no sé, antes o después, y después habla de Akuti y Ruchi. Cuando habla todo de la descendencia, creo que era el canto Sí, 3. es todo. ¿Cómo es? Es todo bueno, yo leí el capítulo de la descendencia. Y bueno, lo interesante es que Swayambhuva Manu le pide a Ruchi que un hijo varón, el primer hijo varón que tenga. Ah, ahora me acuerdo. Entonces, Sí, bueno, sí. dice que después de todo no se sintió tan mal porque como tuvieron gemelos, Claro, le dio uno. le dio el hijo varón y ellos se pudieron quedar con Dakshina. Y después Dakshina y Yagya se casan.
y tienen 12 hijos. Son hermanos. Son hermanos, pero son Lakshmi y Vishnu. Claro. Entonces, bueno, obviamente, se casaron y bueno, y tuvieron 12 hijos. Y bueno, y después el texto 13. La octava encarnación fue el rey Rishabha, el hijo del rey Navi y su esposa Merudevi. En esa encarnación, el Señor mostró el sendero de la perfección, el cual es seguido por aquellos que han controlado completamente los sentidos y que son honrados por todas las órdenes de vida. Y bueno, Canto quinto. canto quinto. Muy bien, Parán, está afilado. Sí. Estoy estudiando. Menos mal. Sí, menos mal. Entonces, bueno, ¿qué pasó con Navi y Merudevi? Es una historia parecida a la de Anasuya con Atri, pero bueno, en Anasuya y Atri no tenían como una concepción bien definida de Dios, y Navi y Merudevi hacen un yagya con los sabios. Entonces los sabios le oran a Vishnu para que ellos puedan tener un hijo. Entonces, cuando aparece Vishnu, los sabios le dicen, ellos quieren tener un hijo como vos. Y bueno, Vishnu escucha las palabras de los sabios y le dice, bueno, el tema es que yo soy la suprema personalidad de Dios. No hay nadie que se me parezca, con quien se me pueda equiparar. Entonces, bueno, como ustedes son brahmanas y sus palabras siempre, todo lo que ustedes profieren son verdades, entonces yo mismo voy a descender como hijo de ustedes. Entonces, ahí aparece Rishabha. Y Rishabhadeva, bueno, también tiene hijos, no recuerdo cuántos, pero uno de ellos es Bharata, que, bueno, después se convierte en rey y gobierna, y bueno, Y después venado y después. Sí. en Yadavara. Sí. Bueno, entonces, y por eso el nombre de Bharata Varsha que se le daba a India. Entonces, Rishabhadeva, como era rey, entonces él tiene el deber de dar enseñanzas. Entonces él instruye a todos sus hijos y bueno, da unas instrucciones muy muy bonitas. Creo que son como 22 o 24 instrucciones que les da. Y la primera de todas es aceptar un Paramahamsa como guru. La primera. Y bueno, y después le da un montón más acerca de ejecutar servicio devocional y otras. Y bueno, y también para él establecer el Varna y el Ashram es muy importante porque eso hace que se mantenga un orden en la sociedad, que es el deber también de un rey. Así que, bueno, eso es un poquito lo que tengo para compartir. Si tienen algún comentario, preguntas. No sé si voy a estar respondiendo. ¿Qué es una porción plenaria? Es plena, pero es una porción. ¿Qué significa eso? Qué buena pregunta, Pancha. Qué buena pregunta, yo tengo la misma. Exactamente, hoy me preguntaba lo mismo cuando leía eso, que Soma era una porción plenaria de Brahma, de Dattatreya, de Vishnu. Son expresiones extrañas. En español son extrañas. Como también la expresión parte fragmentaria eterna. Que es fragmentaria, en algún momento se fragmentó. Claro, Entonces no sería eterna. parecería. Sí. Sí, pero es a la vez y no es. Eso es lo que indica eso. Claro. Es como el Señor, está en todo a la vez, pero a la vez no está en todo. A la Es vez como está un poco parte. eso también. No, Pero en porque el fragmento va a estar separado de todo. Claro, exacto. ¿Dónde está la explicación? Porque la palabra fragmento es que se separa. Sí, pero a la vez también es parte del todo. O sea, la explicación
Si vos decís, es un fragmento, si no fuera parte del todo, no puede ser fragmento. O sea, No, si no implica, fue parte de todo. claro, pero Pero habla de un principio, de una fragmentación, porque el fragmento es parte de algo que se fragmentó. sí, O sea que en un momento estuvo junto y ahora está separado. sí, pero quizás esa separación también contiene la parte del todo, que es la esencia, quizás ahí. Entonces, por eso se dice. Pero expansión plenaria, porción plenaria no es tan... Y lo mismo, no, lo mismo con porción plenaria. En vez de porción fragmentaria, es plenaria, no fragmento. ¿Cómo Nosotros es? somos fragmentos porque no tenemos la misma plenitud de potencia que el Señor. O sea, plenaria es que tiene todas las cualidades Es que plena. tiene la fuente, pero Exacto. es una porción solamente. Exactamente. Claro. Nosotros no somos porciones, pero no plenarios. Somos fragmentarios. Son unas expresiones en español que son rarísimas. Sí, Pero bueno, pero nunca uno hay que dice entenderlo eso. de esa manera, porque si no, ya se son... Hay expresiones que, bueno, la suprema personalidad de Dios, a Bhagavan, ¿no? Como lo traduce Prabhupada en Bhagavad Gita, que también es mucha palabra, pero en realidad el concepto está buenísimo porque define algo, aunque no es la traducción de Bhagavan. Claro. Pero Da toda define una ya, idea, claro. da toda una idea bien concisa de un concepto, que no es la traducción, digamos. Y así con varias Cosas. Pero ahí lo que está hablando Linda no es expansión plenaria, una porción de una expansión, que es otra cosa. No, claro, sí. Son dos cosas Son dos diferentes. cosas diferentes. Sí. ¿Se entiende? Eso lo habíamos visto, ¿en dónde lo vimos? ¿En el canto 2? En el canto 1. O a principio del canto 3, tal vez cuando se empieza a hablar de las... Me parece que era el principio del canto 3. Que empezamos a ver todo el tema de las encarnaciones y bueno, es como que tenía relación con la pregunta de Pancha, porque está... ¿Quién era el original? Vishnu... Krishnastu Bhagavan Swayam. Sí. Y bueno, y después hablamos un poco acerca de las diferentes En este capítulo dimensiones. está. ¿En el canto 1? En el canto 1 estás. Que Claro. Prabhupada ahí Krishna resume es la un fuente de montón. todas las encarnaciones. Claro. Capítulo 3. ¿El capítulo 3? ¿O no? ¿Qué capítulo estamos? Capítulo 3. Y bueno, no sé si Capítulo 1, 3. Capítulo 3, sí. 1, 3. Creí que había dicho canto 3. No. No, yo había dicho canto 3 antes, pero sí. Ok. Canto 1, capítulo 3. ¿Quién llega a preguntar algo? Pero Sí, lo que me resulta difícil de entender es cómo puede ser tantas entidades vivientes, millones y millones ilimitadas, y en un momento no hay alguien para ocupar un puesto. Tremendo. Porque la Porque son- razón por la yo que... Puedo decir. Sí. Porque son servicios, por ejemplo acá en el Mandir, acá hay millones y millones de entidades vivientes y qué sé yo, a veces no hay alguien que pueda barrer. Claro. Entonces son servicios que uno hace voluntario para el Señor. Y no es que todo el mundo está haciendo su servicio Claro, en el voluntario. mundo material es fácil entender que no hay alguien que quiera servir voluntariamente al Señor, es verdad. Sí, O sea, hay muchas entidades vivientes, pero no es que abundan los que quieren servir al Señor, porque Porque es un puesto de quiere servicio. poder de todo el mundo, querer que es el quiere, tema. que desea Querer, eso. claro, Claro. querer. Porque poder barrer, ¿quién lo puede barrer de acá de lo que estamos Todo el acá? Si mundo. todo tiene Entonces, el Señor tiene el mismo problema para administrar el mundo material, teniendo en Claro. cuenta recursos humanos. Lo Claro, mismo que porque teníamos el problema ayer justamente- nosotros. porque justamente es Una reunión. un entorno que no es el servicio el centro. Yo creo que en el Claro. mundo espiritual no habría ese problema, se Claro, pelearían por barrer, o sea, Claro. pero acá no, es lo contrario. Entonces en el mundo espiritual no debe ocurrir eso y todas las entidades vivientes están ocupando sus puestos específicos y Sí. eternos. Sí, Claro. Pero bueno, Acá tomar los la puestos son responsabilidad de ser temporales. lindo y con todo lo que lleva, que después encima te corres el riesgo de creértela y que Krishna te maldiga porque haces un... sí, eso es el punto de referencia, como dicen. Sí, no. Pero mejor Después te quedar- manda un Ataque poco y de quedas demonio. acá. No, Quedas acá o escrachado. mejor quedarte grabando vida tras vida. Te atacan los demonios. Sí. Viene Bali y tenés que irte del planeta. No, pero esto es lo peor. Después quedas acá todo Claro, escrito. todo el mundo te da después.
ahora se hace público. Sí, le dice, ¿estás para un lado o para el otro? No hay otra. Claro. Bueno, pero es como los videos de estas clases. Después eso es público, pero enseño a otros. Como Dhruva Maharaj. Mirá lo que hizo después Dhruva, se agarró con los Yaksha. Claro, Al final Sí. era un devoto puro, pero... claro. No, podemos ver los pasados oscuros de los devotos en el Baba. Pero como ellos lo recuperan. Bueno, Muy bueno. gracias, Brinda. Gracias, Linda. Muchas gracias. Gracias. Prabhupada, aquí. Chao, Prabhupada aquí, chao.